Buenas tardes, estudiante de medicina legal. Hoy iniciamos nuestra tercera clase, el cual trata de psiquiatría forense. El trato especial a los enfermos mentales infractores de las leyes penales data de mucho tiempo. Podemos afirmar que desde la más remota antigüedad fue objeto de excepción desde los puntos de vista legal, social y religioso. Carlos Magno eximía de pena a los sonámbulos. Los prácticos italianos de medievo lo excluyeron de dolo y otro tanto reconoció el derecho canónico en favor de los durmientes. Desde hace siglos, estos enfermos han sido motivo de medida de excepción y en el decurso del tiempo han cambiado los argumentos por los cuales se ha tratado de manera especial a los alienados. En la primera clase de medicina legal vimos varias definiciones sobre la misma. Burnett establece que la medicina legal es la disciplina que utiliza la totalidad de las ciencias médicas para dar respuesta a cuestiones jurídicas. Antes de iniciar el tema de psiquiatría forense, debemos hacer la diferenciación en lo que es la psiquiatría. La psiquiatría es la rama de la medicina que estudia científicamente la naturaleza de los disturbios mentales, sus causas, desarrollo y efectos, con el objeto de curar o aliviar el malestar. Psiquiatría forense es la rama de la medicina forense. Escúchese, medicina forense comprende el estudio de las cuestiones de derecho civil y penal relacionadas con la alienación mental, pero además abarca los problemas planteados por los psicocriminogénesis necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho, tanto en la práctica de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución. La legislación penal de nuestro país se ha modificado en el sentido de ir incorporando al cuerpo normativo penal diversas situaciones que a consideración de la propia ley son excluyentes de responsabilidad penal. El Código Penal establece diversas consideraciones médico-legales relacionadas con los enfermos mentales. En nuestro Código Penal establece que los delitos pueden cometerse por comisión u omisión. Hay delito por comisión cuando el agente personalmente o usando otra persona realiza la conducta descrita en la norma penal, y hay delito por omisión cuando el sujeto incumple el mandato previsto en la norma. Cuando este código incrimine un hecho en razón de un resultado prohibido, también lo realiza quien tiene el deber jurídico de evitarlo y no lo evitó pudiendo hacerlo. Existen las excepciones que veremos en otra diapositiva. Debe entenderse por delito todo acto humano típicamente antijurídico y culpable. No creo que exista dificultad alguna en la comprensión de las dos primeras premisas de la definición. En cuanto a la tercera, vale la pena detenernos un poco, porque de su valoración depende la integración del delito. La culpabilidad lleva como antecedentes implícito inmediato dos actitudes psicológicas subjetivas: la imputabilidad y la responsabilidad. La imputabilidad constituye la problemática esencial a determinar en los dictámenes psiquiátricos penales. La responsabilidad y la culpabilidad
son presupuestos que deben ser calificados por el juez instructor con base a los elementos científicos proporcionados por el médico forense psiquiatra. Para la determinación de dichas excluyentes, se hace preciso y resulta fundamental el conocimiento de la medicina legal. Vamos a estudiar en consecuencia cómo se determinan dichas circunstancias. Las causas que excluyen la responsabilidad penal puede ser por inimputabilidad, se refiere a la capacidad de entender y querer, y suprime en todo o en parte la imputabilidad. La justificación, que son de tal naturaleza que el acto cometido era necesario. Ahora bien, cuando la voluntad se encuentra dominada por determinadas circunstancias, estas influyen directamente sobre la imputabilidad o justifican la conducta del sujeto. Estas circunstancias especiales son las que la ley penal denomina excluyentes de responsabilidad penal. De todas las causas citadas, aquellas que debemos considerar para los fines médico-legales son miedo o temor, estado de inconsciencia, fuerza física. Miedo o temor es causa de inimputabilidad. El miedo grave o el temor fundado o irresistible de un mal inminente y grave del contraventor. Este aspecto cae dentro del terreno de la psicología y con mayor amplitud dentro de la psiquiatría, puesto que no todos reaccionan igual ante el peligro inminente y grave del hecho. El miedo está condicionado por factores absolutamente personales, dependiendo de la estructura psíquica del sujeto. Un estímulo externo en determinado sujeto provoca reacciones intensas que desarticulan la voluntad, mientras que en otro produce reacciones mínimas, perfectamente controlables. Estado de inconsciencia es causa de inimputabilidad. Hallase el acusado al cometer la infracción en un estado de inconsciencia de sus actos determinado por empleo accidental e involuntario de sustancias tóxicas, embriagantes o enervantes, o por un estado tóxico infeccioso agudo, o por un trastorno mental involuntario de carácter patológico y transitorio. En este aspecto de la excluyente de responsabilidad, donde tiene su aplicación la medicina en una forma casi absoluta, los estados de inconsciencia pueden dividirse en fisiológico, sueño, patológico, padecimientos mentales, trastornos mentales, embriaguez, la acción de ciertas sustancias tóxicas y enervantes tóxico-infecciosas. La imputabilidad La inimputabilidad en estos casos está justificada, puesto que al faltar en el sujeto la conciencia de sus actos, no es causa psíquica del resultado. Para que podamos juzgar hasta qué punto puede existir la inimputabilidad, es necesario que estudiemos estos estados de inconsciencia en particular. El estado de inconsciencia de los actos producidos por el empleo de sustancias tóxicas, embriagantes o enervantes. Estado de inconsciencia de los actos producidos por toxicoinfecciones. El estado de inconsciencia de los actos producidos por trastorno mental. Sustancias tóxicas. Cuando por el empleo de una sustancia tóxica se produce un estado de inconsciencia patológica, las acciones del sujeto en tales condiciones le son en cierta forma ajenas, pero es necesario que no sea producido deliberadamente, sino por imprudencia. Es pues necesario para la exclusión de responsabilidad que haya ausencia de dolo, embriaguez. En este caso,
Solo habrá inimputabilidad cuando la embriaguez sea accidental y plena, pues entonces el sujeto dejó de ser involuntariamente causa psíquica de resultados. En otra forma de embriaguez, el sujeto conserva un cierto grado de autodominio. Sustancias enervantes producen estados de inconsciencia semejante a las sustancias tóxicas, por lo que la excluyente está condicionada sobre la misma base. Toxicoinfecciones. Ciertos grados de inconsciencia son efectos de enfermedades febriles graves, especialmente por aquellas que perturban la funcionalidad psíquica, por ejemplo, tifoidea, rabia, septicemia, fiebre puerperal, etc. Los trastornos pueden ser de la conciencia, somnolencia, sopor, de la apreciación, ilusiones, de la sensibilidad central, alucinaciones. Ahora bien, en todos estos casos, la inimputabilidad del sujeto es inconcusa. Trastornos mentales. Por trastornos mentales debe entenderse toda perturbación pasajera de las facultades psíquicas, innatas o adquiridas, cualquiera que sea su origen. Este estado morboso de la mente debe forzosamente incapacitar para decidir voluntariamente la acción criminal. Los padecimientos mentales definitivos hacen más decisiva la inimputabilidad, puesto que la voluntariedad no existe. Es pues en estos dos aspectos donde la psiquiatría ofrece el más seguro de los juicios en los problemas médicos legales. Fuerza física. Se requiere el dictamen médico legal para precisar la fuerza física cuando se involucra como excluyente. Las otras causas de excluyente, de responsabilidad, ignorancia, de circunstancia del ofendido, legítima defensa, estado de necesidad, deber o derecho legal, obediencia debida, impedimento legítimo, no tiene importancia para la medicina legal. De lo anterior, y particularmente en lo que se refiere a enfermedades y trastornos mentales, se desprende la gran importancia de la psiquiatría en medicina legal. El delito se excluye cuando el hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente, se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trata, se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos: que el bien jurídico sea disponible, que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo y que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio, o bien que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundamentalmente presumir que de haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado el mismo. Aquí vemos pues la psiquiatría dentro del derecho civil. Como dice el profesor Rogina Villegas, el derecho civil es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas o morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones económicas entre particulares. La persona, centro de derecho. Se ha dicho desde la época del derecho romano que la persona es el centro de todo el derecho, y lo es, efectivamente, ya que todas las normas jurídicas y toda la filosofía y la ciencia del derecho gira alrededor de la persona. Se pretende organizar la convivencia de modo más justo posible, atender las necesidades e intentar solucionar los problemas. El derecho, también se ha dicho siempre,
es la vida misma, ya que Él la regula directamente y ella le influye decisivamente. El concepto de persona se hace coincidir con el de ser humano, lo que no siempre ha ocurrido, pues en tiempo pretérito el esclavo o el privado penalmente de personalidad, muerte civil, carecía de este concepto e incluso el ingresado a orden religiosa y el ser humano es la persona física, hombre o mujer, la persona jurídica como organización de seres humanos en asociaciones, sociedades y fundaciones públicas o privadas. La persona, en sentido técnico jurídico, es todo ser a quien el derecho acepta como miembro de la comunidad. Asimismo, desde otro punto de vista, es el ser capaz de derechos y obligaciones, como aptitud para ser titular, capacidad jurídica, distinta de la aptitud para ejercitarlos. La persona, su psique y el derecho civil. La psique es el alma humana. La psicología, la ciencia que estudia los procesos mentales de las personas, y la psiquiatría, la ciencia que trata de las enfermedades mentales. Se comprende que el derecho civil tiene una esencial relación con estos temas y en general con el amplísimo de la salud mental, no solo entendida como una posible enfermedad, sino como una realidad que el derecho no puede ni debe ignorar. Ciertamente son muy numerosas las normas del derecho civil que guardan relación con la salud mental. Se puede contemplar los encuentros y controversias en las distintas partes en que se divide. En el estudio de la capacidad es donde tiene más importancia la cuestión de la salud mental. Se refleja directamente con la incapacitación y el internamiento. En derecho de obligaciones y contratos es esencial la capacidad para lo que tiene trascendencia a la salud mental. En derecho de familia es también esencial en el matrimonio, cuyo presupuesto básico es el consentimiento, y es preciso analizar la crisis matrimonial con sus inevitables desacuerdos. Incluye asimismo en la patria potestad y en la tutela. En derecho de sucesión es asimismo esencial para la capacidad para testar, testamentificación activa y su apreciación. Finalmente, en materia de responsabilidad es preciso para su consideración y para la valoración del daño. La capacidad jurídica es el atributo más importante de las personas, que es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones, capacidad de goce. Al mismo tiempo, estar en posibilidad jurídica de hacer valer directa y personalmente dichos derechos y aceptar las obligaciones, capacidad de ejercicio. En nuestro Código Civil vigente, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Sin embargo, existen situaciones en las que la capacidad jurídica está limitada o disminuida, especialmente la capacidad de ejercicio. Situaciones que se han codificado genéricamente con el nombre de incapacidad civil o jurídica o simplemente incapacidad. La incapacidad ha sido clasificada como natural y legal. Se refiere a los menores de edad, la primera, en tanto que la segunda debe ser declarada por una autoridad competente. En nuestro Código Civil dice que tienen incapacidad natural y legal los menores de edad,
los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo, irascibilidad, aun cuando tenga intervalos de lucidez. Los sordomudos que no saben leer ni escribir. Los ebrios consuetudinarios, los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes. La incapacidad jurídica de una persona adulta que se encuentra en alguna de las situaciones mencionadas se llama estado de interdicción y se produce en virtud de una sentencia judicial dictada por un juez de lo familiar. Después de verificarse el procedimiento especial que se llama juicio de interdicción, promovido por algunos de los familiares del supuesto incapacitado. Interdicto es pues el que está privado del ejercicio de los derechos civiles en virtud de resolución judicial que así lo disponga. Está sujeto a tutela y el tutor es designado en el propio juicio por el juez. Los profesionales que participan deben contar con una preparación especial, pues se requiere de la participación de peritos, los cuales son considerados expertos en una materia, ciencia o arte, que contribuyen aportando información especializada sobre su materia y que sirve a los agentes del Ministerio Público, defensores, jueces y magistrados para llegar a las conclusiones sobre el caso que se está investigando. Ser especialista en una materia requiere no solo una formación académica adecuada y profunda, sino también de experiencia práctica que le permita realizar el análisis más adecuado y pertinente del caso, con el debido fundamento técnico-científico que permita su comprobación de acuerdo con la ciencia. Los peritos médicos psiquiatras, inicialmente, en su opinión, sobre en particular, sobre el criterio más científico y útil para determinar la capacidad de imputación y por ende la responsabilidad del individuo, es el examen del estado de la conciencia, que es fácil de hacer tanto en el momento de la comisión de delito como algún tiempo más tarde. La conciencia es la apreciación del individuo respecto a sí mismo y del medio que lo rodean, orientación autopsíquica y cronopsíquica. La conciencia íntegra, responsabilidad completa. A onubilación intelectual o estado crepuscular de la conciencia, atenuación de la responsabilidad. A inconsciencia, subconsciencia y automatismo cerebral y responsabilidad absoluta. El médico forense en el ámbito penal evalúa la gravedad de las lesiones de las víctimas para que la autoridad pueda determinar las sanciones aplicables al delito. Examina a los detenidos para determinar si tienen daño físico al ingresar y al salir. Verifican en ambos casos si la persona se encuentra bajo el influjo de alguna sustancia tóxica, concentración de tóxico en sangre, y determina la gravedad de las lesiones. De igual forma, si una persona ha fallecido en un hecho violento, lleva a cabo la necropsia de ley con el fin de determinar la causa de la muerte, identificación de la persona mediante ADN, agente vulnerable, posición víctima-victimario, cronotanato diagnóstico y obtención de datos estadísticos. La capacitación se convierte en un elemento indispensable para la transición al nuevo sistema de justicia penal, pues refuerza la necesidad de profundizar en el desarrollo de conocimientos jurídicos
además de incluir nuevas habilidades, tanto durante la investigación como en el juicio oral. Es necesario que el perito acceda a cursos de especialización y actualización de forma multidisciplinaria para que la actividad sustantiva y operativa fortalezcan las relaciones de trabajo e interacción entre el agente del Ministerio Público, el policía y los peritos. Por otra parte, y en virtud que el delito se va transformando conforme pasa el tiempo, los peritos siempre deben estar a la vanguardia en lo referente a su área de experticia, dando cumplimiento a estándares internacionales de instancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la implementación de los lineamientos para la debida aplicación de manuales de actuación de las Naciones Unidas, observando en todo tiempo y lugar durante el proceso de la investigación el respeto a los derechos humanos, tanto de víctimas como de los probables responsables, ya que esta preparación le proporciona elementos técnicos y científicos sólidos que sustenten su intervención en la investigación, robusteciendo la actividad de procuración y administración de justicia. En este sentido, la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuradora General de la Nación brinda herramientas que permiten al perito desarrollar su actuación bajo un estricto seguimiento técnico. En toda acción delictuosa es indispensable el estudio de la personalidad del sujeto, la reconcentración de la cadena de situaciones psicológicas que han hecho surgir la idea delictuosa, la que han formado su desarrollo y la que han puesto en juego su realización. Entonces, estudiaremos los factores impulsivos y lo de posible resistencia al delito, es decir, estímulos criminopelentes y criminoresistentes. Cuando los primeros superan a los segundos, es claro, se comete la acción delictuosa. Se ha dicho que existe una predisposición constitucional específica al delito, que se revela a través de los caracteres de precocidad, la frecuencia con que se repiten y la gravedad que presentan las acciones delictuosas. Hay sujetos felizmente raros que, haciendo a un lado el medio, se muestran particularmente perversos, que cometen delitos graves y que ponen de manifiesto su relevante peligrosidad. En ello no existe o está muy poco desarrollado los instintos de piedad, cariño, bondad, maternidad, etc. Claro que es nuestra obligación inhibir hasta donde sea posible el desequilibrio de las tendencias antisociales, hacer por medio de la educación que el sujeto domine sus instintos, lograr que entre en juego su voluntad, que haya mejores estímulos ambientales. Por esto se ha dicho, y con razón, que el elemento fundamental de todo proceso dinámico delictuoso está representado por la receptividad individual hacia los estímulos criminosos, pudiendo ser estos endógenos o exógenos. En todo individuo hay factores congénitos y factores adquiridos. Con la fusión de ambos se desarrolla el carácter del sujeto. Cuando un individuo tiene suficiente capacidad de control, de dominio sobre sí mismo, cuando puedan inhibir los factores, están dotados de suficiente fuerza criminoresistente y seguramente solo en casos excepcionales podrán llegar a delinquir. Cuando esto llegara a suceder, se sentiría empequeñecido por su mala acción y seguro que íntimamente
se haría al propósito de no volver a delinquir. Las leyes penales deben evolucionar y no castigar únicamente el hecho delictuoso en sí, sino ir más allá mediante un estudio de la personalidad del delincuente y saber conocer las causas o causas etiológicas que motivaron esta acción delictuosa. A nuestro juicio, elemento fundamental para la aplicación de la pena. Así como la medicina moderna se preocupa más por prevenir que por curar las enfermedades, así también en la aplicación de la ley, más que castigar, es necesario prevenir el delito. Por lo tanto, la profilaxis criminal tiene un campo amplísimo, científico y práctico. Debemos estudiar la dinámica de las variadas actividades delictuosas, ya sea en forma colectiva o individual. Por lo tanto, es indispensable destruir o limitar todas las condiciones individuales y ambientales que favorezcan el desarrollo de los fenómenos delictuosos, sin olvidar los fines reeducativos en todo individuo que lo necesite. La profilaxis criminal tiene que preocuparse seriamente de todas aquellas actividades que tiendan al mejoramiento físico, psíquico y moral de todos los menores y de la personalidad humana en general. Darle preferencia inusitada a la higiene en todos sus órdenes, muy especialmente a la física y mental. En los delincuentes constitucionales, la cosa es mucho más seria, porque debemos destruir primero toda clase de deficiencia y anomalías temperamentales que encontremos y que predisponen en alto grado a cometer actos delictuosos. Por lo tanto, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reforzar la capacidad inhibitoria, establecer por todos los medios un suficiente equilibrio entre el yo inferior y el psiquismo superior. Debemos poner en juego todos los métodos de la psicoterapia, de autoterapia, de ergoterapia, etc., a fin de tratar de lograr la reeducación de tales individuos. Se ensayó también la música. Se dice que ella es capaz de provocar emociones intensas, profundas, que modifican las condiciones neurovegetativas y temperamentales, que suscitan sentimientos superiores y que desarrollan fuerzas espirituales. Pero lo cierto es que es necesario tener un conocimiento profundo de la moderna terapéutica de las enfermedades físicas, nerviosas y mentales y de la dinámica de las variadas actividades antisociales y delictuosas de todo ser humano para obrar eficazmente sobre condiciones orgánicas, físicas, espirituales, hechos objetivos y subjetivos, consciente y subconsciente del individuo, a fin de obtener resultados benéficos al tratar de corregir o modificar tales anomalías constitucionales, conseguir lo que Hirsch llamó transferencia de la actividad criminal.